para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Padre precioso, por este privilegio que nos has dado, Padre precioso. En esta hora, mi Dios, te damos gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana, Padre de la gloria, cada niño, cada joven, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Padre precioso, por cada uno de nosotros, Señor, aleluya, santo, que en esta hora, Padre, seas tú, Señor, hablando tu palabra, Señor, usando, Señor, aleluya, santo, como instrumento tuyo, Señor, aleluya, santo, la vida del hermano, Padre glorioso, santo. Sabemos, Dios mío, santo, que tú te mueves, Padre glorioso, a través, Señor, aleluya, santo, de nuestros cuerpos, Señor. En tus manos, Señor, lo ponemos, Señor, y seas tú guiándolo, Padre, seas tú, Señor, tomando el control, Señor, de todo lo que se hará, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Haz tu voluntad, Señor, reina y gobierna, Señor, en medio de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que yo voy a dejar al hermano aquí con nosotros y pongamos mucha atención a la palabra. Aleluya. El Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Le damos toda la gloria y le damos toda la honra a nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es el único digno de recibir honor, alabanza, gloria, porque por Él y para Él somos. Y bueno, les doy gracias al Señor por el privilegio que me da por traer la palabra en este día, en el cual, ¿verdad?, pues estamos en la espera de lo que viene siendo una nueva época o una nueva un nuevo día, ya que pues si nosotros nos podemos hablar acerca de lo que viene siendo esta fecha de recibir un año nuevo, podemos decirlo un año nuevo, ya que fue tomado un tiempo, un momento para que se hiciese un nuevo ciclo. Tenemos que entender que el tiempo se maneja de una distancia a otra el recorrido. Entonces la Tierra recorre en 365 días el Sol y vuelve al mismo punto. Ese punto es el que estamos tomando para decir aquí es un nuevo ciclo. Pero bíblicamente es en otra fecha. Pero ese no es el tema. El tema que traigo ahorita viene siendo el hombre. Realmente esto es doctrinal, ya que la teología cristiana evangélica trae una doctrina que se viene siendo el hombre. Realmente se viene conformando por 12 doctrinas la teología cristiana evangélica, y una de ellas es el hombre. Pero en esa doctrina del hombre quiero tomar una rama por allí que viene siendo el propósito de Dios al hacer al hombre. ¿Cuál fue el propósito de Dios para hacer al hombre? ¿Qué es lo que Dios estaba realmente queriendo? ¿Cuál era ese plan que Él tenía y tiene todavía para con nosotros? Y el hacer esta tierra, el hacerla que tenga todos estos ciclos y todos estos climas, porque también Él dice, ¿verdad?, que cuando veas la luna que va creciendo, ¿verdad?, allí proclamarás. Y bueno, Él ha hecho los tiempos, y es precisamente eso lo que vamos a hablar acerca de los tiempos, pero tenemos que partir precisamente cuando Él hizo al hombre. Vayamos a Génesis capítulo 1, verso 26, que es cuando Dios, ¿verdad?,
tiene en su plan hacer al hombre. Y vamos a ver qué es lo que dice, para poder de allí partir y llevar lo que es esta enseñanza. Yo traigo la versión Reina Valera contemporánea, la 1995, y es un poquito diferente, ¿verdad? Pero bueno, vamos a llegar a lo mismo. Cuando Dios crea el universo, todo lo que está hecho, ¿verdad? Como dice en el principio, Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Cuando Él crea todo eso, empieza a marcarse los tiempos. Por eso es que dice, ¿verdad? En el primer día, segundo día, sexto día. Y en el sexto día es cuando dice que Él dice que llega y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí está el punto. Que dijo Él, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es la imagen y otra cosa es la semejanza. Entonces dice, que domine toda la tierra y sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias y sobre todo animal que está sobre la tierra. Y dice, y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Ahí es donde quiero que ustedes vean, que en el siguiente versículo dice, y lo creó a imagen, ya no está diciendo a semejanza. El plan, el propósito de Dios es hacer al hombre a su imagen y su semejanza. Pero cuando hace a Adán, lo hace a su imagen. Todavía no es semejante a él. Y vamos a ver por qué. Entonces, ha habido enseñanzas, porque yo también así lo aprendí. Así me lo enseñaron a mí cuando yo tuve mis cursos de discipulado. Cuando tuve mi curso para bautismo. A mí me dijeron, Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. Y yo así lo tomé, yo así lo creí. Pero bendito sea el Señor, que al estar estudiando la palabra, no es así. Todavía no eres semejante a Dios. Eres apenas imagen. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede más adelante. Sucede que le dice al hombre, no comerás del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque si lo comieres ciertamente morirás. Cuando él come, él dice, ciertamente es como uno de nosotros conociendo el bien y el mal, mas ahora para que no extienda su mano y tome del árbol de la vida, echémoslo fuera. Y fue echado fuera, porque polvo es. Porque es polvo. Quiero adelantarles un poquito. Todavía no era espiritual, porque Dios es espiritual. A él todavía él era allí polvo. Él todavía él es carne. Él todavía no podía discernir completamente lo que es el bien y el mal. Por eso es de que en Génesis capítulo 1 dice, y cuando Dios dijo, hágase la luz, y separó la luz de las tinieblas. Y si nos ponemos a estudiar ese versículo de luz y tinieblas, vamos a encontrar que la luz es la verdad. La luz es todo lo que Dios quiere y Él es santo. La luz representa la santidad. La oscuridad representa todo el pecado, toda la maldad.
Entonces Dios hace la separación. Por eso es de que Él dice, conoce. Él ahora es como uno de nosotros, porque ya sabe lo que es el bien y el mal. Pero todavía no ha aprendido a desechar o a separar y verdaderamente a elegir lo bueno de lo malo. Por eso dice, para que no alargue su mano y coma y viva para siempre. Lo echa fuera porque todavía es polvo, Él es polvo. Y vemos que cómo es que va transcurriendo el tiempo, y no mucho. En el capítulo 6, por allí empieza lo que viene siendo la degradación de el hombre, la maldad del hombre. Y entonces es cuando Dios dice, me he arrepentido de hacer al hombre, porque de continuo en continuo su corazón se inclina hacia el mal. Entonces vemos la diferencia, que el hombre no puede, ni tampoco le gusta vivir en santidad. Le es muy difícil. Es un problema muy grande para él. Le es más fácil inclinarse hacia el mal. Por eso es que dice, me he arrepentido, porque su corazón de constante y continuo se va hacia el mal. Y podemos ver la historia de Israel. La historia de Israel. Israel recibió el conocimiento de la voluntad de Dios por medio de los preceptos, estatutos, leyes y mandamientos que Dios le dio en el monte Sinaí. Lo podemos encontrar allí en Éxodo capítulo 19, en el capítulo 20, ¿verdad? Allí les empieza a dar lo que viene siendo los mandamientos. Después le da a Moisés sus preceptos, sus estatutos, y Dios, sabiendo verdaderamente que el hombre no puede verdaderamente mantenerse santo, limpio y puro, le dice, si alguno errare en estos preceptos, tendrá que venir y sacrificar, dependiendo si es un hombre rico, uno de la vacada, o sea, una vaca, un toro. Si es hombre, ¿verdad?, de mediana posición, que sea un borrego. Si es un hombre pobre, te traerá, ¿verdad?, unas tórtolas, y traerá una efa, o sea, un peso de lo que viene siendo harina y aceite, para expiar su pecado. Pero aún allí todavía no había cambio ni transformación. Simplemente nada más era una justificación, era una manera de entrar con una paz con Dios. Pero no había transformación, no había cambios. Seguían ellos todavía de continuo haciendo todo el pecado. Llegó el momento en donde el hombre, ellos decían, bueno, cometo pecado, voy y le ofrezco un sacrificio y ya quedó mi pecado cubierto. De esa manera llegó el punto. Por eso es de que vemos en la historia de Israel que fueron cautivos y fueron esparcidos, fueron conquistados. ¿Por qué? Porque le dicen, mi pueblo le falta conocimiento, le falta entendimiento, le falta temor, pero no puede. Por eso es de que encontramos en Isaías que dice que yo mismo que hablo estaré presente y haré un nuevo pacto con ellos, no como el que hice con sus padres allá en el desierto. Sí, el pacto que hizo en el desierto fue cuando, ¿verdad?, le dijo a Moisés, sacrifica. Y este va a ser mi pacto. O sea, tenía el arca. Ahí es donde, ¿verdad?, mostraba él su alianza con su pueblo. Pero no había, y el Espíritu Santo todavía no descendía, solamente había descendido sobre las personas muy escogidas, profetas que eran ungidos, reyes que eran ungidos, sacerdotes que eran ungidos, pero no estaba para el pueblo. Entonces, es lo que vamos a empezar a ver, que cómo es que el hombre es en su naturaleza.
en su naturaleza normal, en su naturaleza de polvo. Podemos encontrar y entender que la altivez es algo que en su mente está constantemente. Podemos ver al hombre verdaderamente en estos tiempos, y como dice la palabra, que es como Dios, y se cree Dios. ¿Por qué? Porque ha llegado a tener carros, aviones, ha aventado satélites, ha hecho naves que apenas si pueden salir de la tierra, pero ese orgullo, esa altivez de ese hombre ha hecho querer borrar a Dios. Y lo hemos visto en esta nación, que comenzó, precisamente estaba yo escuchando que las escuelas aquí en Estados Unidos se hicieron para que los muchachos y los niños comprendiesen y leyesen la Escritura, la Biblia. Para eso hicieron las escuelas aquí. Estaba yo escuchando precisamente esa nota histórica, que las escuelas en Estados Unidos se hicieron para que los muchachos estudiasen la Biblia. Inclusive hace muchos años, no, el siglo pasado, se oraba en las escuelas por la comida. Inclusive tenían los 10 mandamientos. Pero el hombre ha venido, ¿qué? Desechando todo eso. Ha venido borrándolo. Podemos encontrar la diferencia que hay también cuando se hace la Torre de Babel. Todos los pueblos que estaban allí agarran y dicen, hagamos una torre, ¿sí? En el capítulo 11 de Génesis, dice, hagamos una torre, hagamos una ciudad para que tengamos nombre, por si fuésemos esparcidos. Ahora en estos tiempos precisamente la torre ya no es un edificio, porque ya los han hecho. La torre es precisamente querer llegar al cielo con la tecnología, querer llegar y salir de esa tierra. Entonces, la mortalidad del hombre es tan frágil que dice la palabra, dice que es como la hierba, que en la mañana florece y en la tarde se marchita. Pero el hombre quiere ser ahora inmortal. ¿Cómo? Por medio de la ciencia. Están viendo cómo poder sacar todos tus pensamientos y colocarlos en otra persona, lo que se le llama ahora un clon. ¿Sí? Hacen de tu célula, hacen otra persona como tú, pero lo único ahora lo que quieren es pasar todos tus recuerdos a ese nuevo cuerpo. Y están diciendo los científicos que posiblemente se pueda lograr dentro de aproximadamente unos 8 o 9 años más. Se puede llegar a eso. Ya tienen todo eso casi preparado. Solo hace falta detalles. Entonces dice que, como dijo la serpiente, y seréis como Dios. Y precisamente es lo que estamos nosotros en estos tiempos. Nos creemos Dios. A veces lo desechamos y decimos yo puedo. Y ese es precisamente el dilema que existe. Tú puedes, campeón. Las personas, los que motivan, los motivadores, tú puedes lograrlo, tú tienes todas las habilidades. Y eso es lo que encontramos también cuando Pablo llega a Atenas y se encuentra con todos esos filósofos. Lo podemos encontrar ahí en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, él llega a Atenas y se encuentra con los estoicos. Esos estoicos, ¿qué es lo que hablaban? Esos estoicos hablaban acerca de la filosofía de que la felicidad del hombre es por medio de los sentidos, de la vista, del tacto,
del oído, es como tú puedes encontrarlo, y eso lo encontramos también en estos tiempos. Entonces, ¿cuál es eso que lleva precisamente al hombre? Es su sabiduría mundana. Podemos encontrarlo también en Jeremías. Vamos a Jeremías 4:22. ¿Qué es lo que nos dice Jeremías acerca de esto? Jeremías capítulo 4, verso 22. Dice: me fijé en la tierra y la vi desordenada y vacía. Perdón. Y es que mi pueblo es necio y no me conoce, con gente que no piensa ni entiende. Son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Es que mi pueblo es desobediente y no me conoce. ¿Cuánta gente verdaderamente hay que dice conocer al Señor y verdaderamente no sabe hacer el bien? No conoce hacer el bien. Se dedica a hacer completamente desorden. En estos momentos mucha gente dice conocer a Dios, pero está en un desorden completo. Cosas que a Dios no le agradan. Y dicen que ese es pueblo de Dios. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Sí? Proclaman conocer a Dios. Hacen sus propias palabrerías, sus propias palabras. Da como aquel que dice: no, es que en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Su filosofía, sus pensamientos, sus deducciones, pero realmente no está en la palabra. Y tú les dices: ¿en dónde está eso? No, allí está. ¿Cómo? Pues si hemos recorrido la Biblia de pies a cabeza, no lo hemos encontrado. ¿Por qué? Porque es su filosofía, es su sabiduría, es su pensamiento. Por eso es que dice: no me conocen. No conocen lo que yo pido, lo que yo estoy exigiendo. Entonces estamos viendo a ese hombre polvo, a ese Adán en nosotros. Pero cuando Jesús viene y hace el nuevo pacto, ahora ¿qué es lo que Él está buscando hacer? A ese hombre, hacerlo ahora a su semejanza. Allí es donde va a comenzar el Señor a trabajar para cumplir lo que Él había dicho: hacer al hombre a su imagen y a su semejanza. Es cuando Él comienza verdaderamente a enseñarle a las personas a desechar el mal. Y aquel que no desecha el mal, aquel que no cambia, aquel que no se despoja, por eso dice la palabra: si aquel dice, despojaos de ese viejo hombre vicioso, o sea, despójate de ese Adán del polvo, de la carne, despójate, cambia. Si nos vamos por allá para Efesios, lo vamos a encontrar en donde dice que no hagáis como eras antes. Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Sí, pero en otros tiempos tú andabas en desorden, andabas haciendo cosas que eran en contra de la naturaleza de Dios, del propósito de Dios. Por lo tanto, estabas bajo maldición, estabas bajo las órdenes de la muerte, del pecado, de la enfermedad. Mucha gente que verdaderamente se dice conocer a Dios y tiene grandes enfermedades, fuertes enfermedades. Pero muchas veces, ¿sabes por qué? Porque no quiere
quieren hacer la voluntad de Dios. Eso es gravísimo error, no hacer la voluntad de Dios. Para eso dice, para eso yo te he llamado de las tinieblas a mi luz admirable, para que me conozcas y sepas cuál es mi agradable y perfecta voluntad hacia ti, para que verdaderamente sepas qué es lo que yo quiero, porque te he llamado para mi gloria, te he llamado para mi reino. Pero un ciudadano que no cumple con las obligaciones de su país, ¿qué está haciendo? Podemos decir muchas cosas, que es lo que está haciendo ese ciudadano que no cumple, que no paga sus impuestos, que no cumple con las leyes de su país, que si él tiene que salir con un pasaporte, con una visa, y no lo hace, ¿qué está haciendo? Está quebrantando las leyes. Si está en el país y hace lo que a él le place, de esa manera, haciendo lo que él le place, que estorba, que inclusive daña a los que están alrededor de él, ¿qué es lo que está haciendo esa persona? Así lo mismo nosotros, que hemos sido llamados para ser verdaderamente ciudadanos y miembros del reino del Señor. Y si seguimos viviendo en nuestra naturaleza carnal y no hemos nacido del Espíritu, y si no hemos tenido al Espíritu, porque dice, recibiréis poder, y ese poder no solamente es para predicar el Evangelio, sino también es ese poder para que nosotros podamos cambiar y verdaderamente crecer y ser verdaderamente, como dice la palabra, que Cristo mora en nosotros y llegar a la estatura de ese varón. Porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dijo, está en el capítulo 5, verso 1, en Génesis, dice, y los creó varón y hembra, y les puso Adán. Entonces, cuando decimos Adán, estamos hablando del hombre y la mujer, porque es un complemento, porque los dos son uno para Dios. Entonces, el propósito de Dios precisamente es que de hacer al hombre a su imagen y su semejanza. Pero ese hombre tiene que ser probado, tiene que verdaderamente caminar y cruzar. Por eso es que Jesús, siendo el modelo, por eso dice también en Romanos, dice que Adán, alma viviente; el segundo Adán, Jesucristo, un ser espiritual. Y cuando nosotros seamos arrebatados, dice, seremos transformados. Que esto corruptible será ahora a semejanza de lo incorruptible. Que somos como las mazorcas del maíz, que están cubiertas con la hoja. Así nosotros estamos cubiertos con este cuerpo de carne, pero adentro está ¿qué? Lo esencial, ¿sí? El grano. Ahora, estaba en este día yo meditando, porque me estaba llegando a mí lo que viene siendo el fruto. ¿Por qué dice que fruto? ¿Será que Dios come? Porque un fruto es para comerse, ¿sí? Yo escuchaba a unas personas que decían, es que los enemigos de la oscuridad se alimentan de tu angustia, se alimentan, comen. Hemos escuchado también aquellas personas que vienen saliendo de lo que viene siendo de la hechicería, de la brujería. Muchos de ellos dicen que provocaban accidentes para que hubiera derramamiento de sangre, y esa sangre se la bebían espiritualmente los más altos rangos de ellos. Entonces, cuando dice que el Espíritu produce frutos, y que viene, como Jesús nos da una comparación, una parábola, nos da una parábola que dice que viene, dice,
y que busca fruto en la higuera y no la encuentra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor de repente viene a nosotros a buscar un fruto para comer de ese fruto de nosotros, o para ver ese fruto. Porque también en Jeremías también nos habla acerca de lo que viene siendo los higos buenos y los higos malos. Higos tan malos que dice que ni siquiera se pueden comer. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos trata de enseñar acerca de lo que viene siendo el fruto? ¿Qué fruto nosotros verdaderamente podemos producir para que el Señor verdaderamente diga, estás produciendo fruto? Porque también dijo Jesús, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. El que produce fruto, ¿sí? Dice que será podado para que produzca más fruto. Entonces nos está dando una semejanza para poder nosotros entender si verdaderamente nosotros estamos siendo transformados a semejanza de Dios para producir fruto espiritualmente. Es necesario nacer del Espíritu también. Es necesario, no solamente, como dice allí en Marcos, ¿verdad? Marcos capítulo 16, verso 15 y 16, dice que ir y predicar este evangelio. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero Jesús dice en el evangelio de Juan capítulo 3, verso 3, de cierto te digo que si no nacieres del agua, no podrás ver el reino de Dios. O sea que en el agua tú podrás ver el reino de Dios. Pero en el 6 dice, de cierto te digo que si no nacieres de agua y de espíritu, no podrás entrar al reino de Dios. Porque ¿cómo vas a poder entrar si no eres espíritu? Si Dios no ha puesto espíritu en ti. Y ahí yo me podría meter ahora en otra línea de esta parte, de esta enseñanza. El espíritu. Pero seguiremos por donde tenemos que caminar. No me voy a meter ahorita para hablar acerca de lo que la Biblia dice acerca del espíritu. Porque dice, somos cuerpo, alma y espíritu. Bueno, pero ¿qué espíritu traes? ¿Cuál es el espíritu que te domina? Si no hemos nacido del Espíritu Santo, entonces, ¿qué espíritu traes? ¿Me entiendes? Entonces es necesario que nosotros verdaderamente, si queremos ser participantes de la gloria venidera, si queremos ser verdaderamente participantes y ser a imagen y semejanza de Dios, tenemos que verdaderamente seguir las instrucciones, el camino. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la puerta al redil, yo soy, y yo soy, y yo soy. Por eso Él es el gran yo soy. Cuando dijo allá en la zarza, si yo voy a tu pueblo, ¿qué nombre? Si me preguntaran cuál es tu nombre, diles que el gran yo soy se te ha manifestado. Porque yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy el gran pastor, yo soy. Entonces, si Él es el camino, dice yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces tenemos que pasar ese proceso. Dice que tenemos que ser como las uvas. Para que las uvas puedan verdaderamente dar su jugo, tienen que ser pisoteadas, machacadas.
Para que las aceitunas den ese aceite, tienen que ser machacadas, tienen que ser pisoteadas. O sea que tienen que pasar una situación muy fuertes, muy duras, para verdaderamente sacar lo que el Señor quiere de nosotros. Y la palabra dice que es la fe, para que sea tu fe, ¿qué? Perfeccionada. Porque es bien importante la fe para el Señor. Ese es uno de los frutos del Señor. Y entonces, entre esas pruebas y en esas luchas, también encontramos también que al Señor, ¿qué le pasó? También lo injuriaron, lo golpearon. Pero no hubo fruto, más bien, o no hubo manifestación de la carne, que viene siendo odio, ira, contienda. No los maldijo, sino más bien los amó. Entonces, ¿qué es lo que surgió de él? ¿Cuál fue el jugo que obtuvo? O el aceite, fue el aceite del fruto del amor. Entonces, por eso es de que tenemos que, ahí yo me podría meter en esa línea, ya me metí un poquito de lo que viene siendo las pruebas y las luchas de los creyentes. Pero me tengo que regresar para de nuevo volver a agarrar esta línea. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros en Romanos capítulo 1, verso 22? ¿Qué es lo que nos está diciendo allí Pablo? Romanos capítulo 1, verso 22. Volvemos a entrar lo que viene siendo el conocimiento. Porque la serpiente le dijo a la mujer y a Adán que tendrían conocimiento, que sabrían. En el 1:22 dice: aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios. Sabios en su propia prudencia. Y dice Proverbios: no seáis sabios en tu propia prudencia, o sea, en tu propio pensamiento. Más bien nosotros tenemos que alinearnos al pensamiento y a la mente de Dios. Entonces, la gente se llena de sus dichos y de sus pensamientos, que los llevan a los engaños por sus dichos de sus bocas. Todo el entendimiento del hombre es muy limitado y está lleno de sus razonamientos, de sus filosofías, de sus maneras de querer ver las cosas como ellos quieren verlas, y llegan a las conclusiones que verdaderamente los llevan cautivos a lo que viene siendo. Podemos ver a gente que está aquí en las cárceles. ¿Por qué? Por asesinato. Podemos encontrar a las gentes que, pues, por sus conclusiones y por su mente, chocaron y tuvo un accidente donde mató mucha gente, quizás por alcoholismo, quizás por imprudencia. Y esas son sus mentes, son sus sentidos, son sus sentimientos, y no son espirituales. ¿Por qué? Porque no está verdaderamente teniendo, ¿sí?, la conciencia de que si yo hago esto, va a producir esto. ¿Por qué? Porque su mentalidad y sus pensamientos son limitados del hombre carnal. Ahora te voy a poner esto. Va a sonar bastante duro. ¿Por qué dice en Apocalipsis que no entrarán los perros? En Apocalipsis dice que no van a entrar los perros. ¿Está hablando literalmente de un perro? No. Veamos a la Sirofenicia. La Sirofenicia llega y le dice: Señor, te pido por favor que sanes a mi hija, porque tiene un espíritu inmundo. Y va tras de él. Y entonces Jesús le dice: no es bueno
quitar el pan de los hijos y dárselo a los perros. ¿Por qué? Porque Santiago dice que la mentalidad del hombre carnal es una sabiduría, ¿qué? Carnal, diabólica y animal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esas personas que el Señor le dice, son ustedes como perros. ¿Por qué? Porque el perro lleva instintos. Son puros instintos nada más lo que él hace. No tiene un razonamiento verdaderamente cabal, como verdaderamente nosotros que hemos entrado en el conocimiento del Señor y que nos ha iluminado por medio de su palabra, por medio de su espíritu nos ha iluminado. Y verdaderamente aquel que hacía quizás la fornicación, quizás las borracheras, quizás era un narcotraficante, quizás era una prostituta, era un homosexual que traía una mentalidad animal, diabólica. Al llegar al conocimiento de Jesucristo, verdaderamente se alinea ahora al propósito de lo que Dios planeó en un principio para ese hombre y esa mujer. Pero se comportaban como animales. Una mentalidad animal completamente. Entonces, podemos verlo. Vamos a Salmos 49, verso 13. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabo, Señor bendito. Dice en mi versión: este camino suyo es una locura, pero sus hijos se complacen en sus dichos. Mientras la muerte los lleva al sepulcro como un pastor que guía a sus rebaños, será el sepulcro su última morada. Allí desaparecerá su buen semblante, y un día los hombres juntos servirán a su amo. Entonces, ¿a dónde los lleva? A la muerte. Y su amo es la muerte, no es la vida. Allí perecerán por sus pensamientos, por sus locuras, por no querer. Muchas veces no quieren el evangelio de Jesucristo. Muchas veces no quieren verdaderamente venir a la luz admirable. Lo dice también allí en Juan capítulo 13, capítulo 3, verso 19-20, dice: por cuanto, dice, sus obras son malas, no quieren venir a la luz para que no sean reprendidas. Entonces, pero Dios da la oportunidad a todos aquellos, se los da. Mas ahora nosotros que estamos en el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que Él quiere para nosotros? Vayamos a la segunda carta de Pedro. Con esto vamos a ver qué es lo que el Señor verdaderamente capítulo 1, verso 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ella nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ellas para que por ellas ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Puesto que has huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos,
Por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe. Entonces, dice que Él nos ha dado grandísimas promesas para ser participantes de su naturaleza divina. Entonces allí, al tener la naturaleza divina, seremos verdaderamente semejantes a imagen de Dios. Todo aquel que quiere correr de la corrupción de este mundo, todo aquel que quiere salir de la corrupción de este mundo, dice que el que está limpio, que se limpie más. Dice, y santificaos. Ahí me puedo meter en otras cosas, que es lo que dice el Antiguo Testamento acerca de la santificación, que viene siendo la limpieza. ¿Sí? En el Antiguo Testamento era la limpieza de nuestro cuerpo, mas ahora es la limpieza de nuestro cuerpo interno. Y dice también allí en Pedro, vayamos al capítulo 2. No, perdón, es en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Estamos concluyendo. Vosotros también, como piedra, Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? Un templo. Quiere hacer de nosotros un templo. Por eso dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él quiere hacer en nosotros ese templo. También dice Pablo, dice que si nosotros, teniendo este tabernáculo, tenemos que un edificio no creado por manos de hombres. Ese edificio o esa casa grande no se está refiriendo a un edificio como este. Se está refiriendo precisamente al cuerpo que tú vas a tener. Pues dice, para que no seas hallado desnudo, sino más bien cubierto con el nuevo hombre, cubierto verdaderamente con esa luz, con ese cuerpo espiritual. Esa es la morada que nosotros tenemos, que ya no va a ser la morada en este cuerpo de carne, sino va a ser en un cuerpo espiritual, en donde Dios habitará en nosotros y en todos nosotros. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios? Precisamente hacer hijos, y en donde Él more para siempre. Y nos podemos ir a lo que viene siendo la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué la ciudad de Jerusalén? Podemos irnos a lo que viene siendo, ¿por qué el tabernáculo? Pero no me voy a meter por ahí, para que nosotros veamos que todo tiene una relación. Todo tiene una relación. Dice por ahí el profeta, dice, y mancillaron tu templo. Pero realmente no se refería al templo de ese edificio, sino que habían mancillado el templo, que es el cuerpo de cada uno de los israelitas. El enemigo mancilló, el enemigo derribó, tumbó, profanó el templo. Pero si nosotros empezamos a ver cómo lo profanaron ¿qué? Con el pecado, con la idolatría que tenía Israel. Entonces tenían que nuevamente purificar ese templo, pero ellos veían al edificio, mas no veían al cuerpo. Por eso Jesús les dijo,
destruir este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y ahí me estoy metiendo en templos, pero nada más era un poco más para resumir, para redondear de lo que verdaderamente el Señor está queriendo hacer en nosotros. Verdaderamente tú quieres ser ese templo, como dice aquí, ser una piedra viva, ser ese templo santo en donde se puedan ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, como estábamos cantando, ofreciéndole ese sacrificio, esa adoración, esa alabanza de dentro de nosotros, porque dentro de nosotros, ¿verdad?, es el templo que está ofreciendo sacrificios. Verdaderamente estamos ofreciendo sacrificios de nuestra personalidad, de nuestros deseos, de nuestra manera de ser, de la manera de vivir. Estamos ofreciendo ese sacrificio para que verdaderamente podamos ser santos y limpios, huir de la corrupción de este mundo. ¿Verdaderamente estamos haciéndolo? ¿O estamos más en nuestros placeres, en nuestros deleites? Verdaderamente podemos decir: me estoy esforzando para ser verdaderamente ese hijo de Dios, esa hija de Dios que Él quiere. ¿Verdaderamente estamos ofreciendo ese sacrificio? ¿Por qué se ofrecía el sacrificio de la grosura y se aventaba al fuego? La grosura representa nuestros pecados, representa nuestras debilidades, nuestros deseos. Esa grosura se quemaba, se aventaba al fuego, al altar, a que se quemase. En este año, a principios de año, en un momento le dije al Señor: ¿por qué me siento que estoy detenido? ¿Por qué, Señor, me he detenido en el avance? En la semana, en un sueño, me veo caminando, pero traigo a 2 niños en la mano, uno en cada mano, y voy caminando y voy cruzando un bosque. Llego hasta el final del bosque y hay una barranca, y me detengo a descansar en una piedra grande. Estoy así parado y de repente volteo hacia donde está el barranco, y del otro lado del barranco veía yo así como un escenario donde están los cantantes, pero muy hermoso, con muchos colores muy bonitos, y veía yo a alguien sentado arriba. Y empecé a analizar más, ¿verdad?, todo eso, y alrededor había mucha gente, y más hacia afuera había ángeles, y en mi ser yo sentía que estaba comenzando la adoración y la alabanza. Yo le decía: Señor, yo quiero estar allí, espérame. En eso me dice: suelta lo que traes en tus manos. ¿Que suelte yo a estos niños? Pues eso es mi responsabilidad. El Señor ya no me dijo nada más. Estoy así, y entonces unas personas me dicen: pues aquí déjalos, pero si les pasa algo, es mi responsabilidad. Pero siento un redarguir, y digo: bueno, ¿qué cara tienen estos niños? Y trato de ver la cara de los niños, y es cuando me despierto. Por eso no tengo pelo, porque me los jalé. Dije: ya estaba por ver la cara de lo que estoy trayendo en las manos y que no he soltado en mi persona, y que no me deja avanzar, que no me deja cruzar para verdaderamente alabar al Señor. Amén. Pero ya estaba por verle la cara. ¿Qué es lo que traigo yo en las manos? ¿Qué es lo que traemos en las manos que verdaderamente no nos permite gozarnos en la presencia del Señor? Que verdaderamente no podemos alabarlo con regocijo. Algo traemos en las manos que no hemos soltado. Por eso dice Pablo: despojaos. Despójate. ¿Qué quiere decir? Quítate lo que traes. Deja lo que traes en las manos. Amén. Y bendito sea el Señor, que este año, a pesar de que hemos tenido problemas en cuanto a cosas materiales, en cuanto a cosas externas, más internas,
tuve una victoria grandísima. Bendito sea el Señor. Una cosa que en la que yo estaba peleando durante varios años. Y en este año, hace como 5 meses, 6 meses, fue cuando tuve esa victoria más fuerte, más firme. Y le doy la honra y la gloria al Señor por este año. Y ese año que viene, verdaderamente le pido al Señor que me ayude a ser ese hombre que Él quiere que yo sea. Y le pido su ayuda, le pido su conocimiento, su sabiduría, su guianza, su luz. Quizás a lo mejor ya me despojé de uno de los que traía en la mano. Ahora me falta el otro, pero tengo que buscarlo, tengo que discernir cuál es. Dicen Proverbios que Dios que oculta las cosas para que el rey las descubra. Cuando yo quise ver, lo ocultó, porque es un honor para el rey descubrirlas. Entonces nosotros verdaderamente, para tener sabiduría y entendimiento, tenemos que verdaderamente ver y descubrir tanto lo que nos estorba como lo que quiere Dios para nosotros en este año que viene. Amén, gloria a Dios. Este año que viene, verdaderamente, uno de los propósitos mejores que podemos tener nosotros los cristianos, es decir, quiero seguir creciendo, quiero seguirme limpiando, purificando, santificando. Quiero verdaderamente, para cuando yo me santifico, cuando yo me purifico, nace en mí hablarle a las personas de Cristo. Porque sí, porque eso fue para lo que nos llamó. Porque ya no tenemos el tiempo de discípulos. Ya no somos discípulos. Supuestamente el discipulado que Jesucristo dio fue de 3 años. Fue de 3 años el discipulado que les dio a sus discípulos, a los 12 que después fueron los apóstoles, que fueron los evangelistas. Fueron de 3 años. ¿Cuántos años llevamos? Ya nos quedamos en el discipulado. Ya salgamos del discipulado. Verdaderamente dile: Señor, llena mi boca para verdaderamente cumplir con tu mandato. Ir a las naciones y hacerlas discípulos y predicarles el evangelio, enseñarles las cosas que yo os he enseñado. ¿Cuántas personas verdaderamente hemos convencido en este año? ¿A cuántas personas lo hemos hecho? Analicemos y digámosle al Señor que nos perdone. Pónganse de pie, vamos a orar. Altísimo, soberano, sublime, Rey de reyes, Señor de señores, venimos delante de tu presencia, Señor. Verdaderamente, Señor, queriendo tener este propósito, Señor, para este nuevo ciclo, Señor, en el cual, Señor, queremos salir, Señor, de ese Adán, de ese hombre de carne, de ese hombre de pecado, y verdaderamente entrar en lo que viene siendo ese Adán espiritual. Queremos salir, Señor, del discipulado, Señor. Queremos que verdaderamente, Señor, usted, Señor, ponga en nuestra boca, Señor, palabras de vida, Señor. Palabras, Señor, de confort, de consuelo, Señor, para aquel que lo necesita, Señor, en este año que viene. Señor, te pedimos almas, Señor, bendito. Te pedimos almas, Señor, a las cuales llevarles tu mensaje, Señor, bendito. Pon en nuestro camino, Señor, esas almas, Señor, porque, Señor, sin las almas, Señor, que tú nos pongas, Señor, verdaderamente no estamos, Señor, produciendo ese fruto, y me siento como hoja seca, como árbol seco, Señor. Pido almas, Señor. Te pido esas almas, Señor.
para hablarles, Señor, para hablarles de tu amor, de lo que tú hiciste verdaderamente, para llevarlos al conocimiento tuyo, Señor, para llevarlos a tu reino, para enseñarles tu luz, Señor bendito. Y te pido, Señor, perdón. Perdónanos, Señor, por todo lo que te hemos ofendido en este ciclo que pasó, en este año que pasó, Señor bendito. Y te pido, Señor, que nos des, Señor, la sabiduría de tu Espíritu Santo. Y aquel que no está bautizado en el Espíritu Santo, Señor, bautízalo, dáselo, Señor. Pero también ponle ese deseo de tenerlo, Señor. Ponle un propósito, Señor, en su vida. Pones ese propósito, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y si lo tenían, Señor, vuelve a despertarlo, resucítalo, Señor. Vuélvelo verdaderamente a alimentar, Señor, y traerlo nuevamente a nuestra mente, a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a esforzarnos y ser mejores para ti, verdaderamente hombres y mujeres de tu reino, Señor. Verdaderamente hombres y mujeres, Señor, espirituales, Señor bendito. Señor, que nuestra boca, Señor, salga, Señor, esa palabra, Señor, esa palabra que esa gente necesita, esa palabra con unción, esa palabra con poder, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que hay que dejar libres a los cautivos, Señor, aquel que está oprimido, Señor, ayudarlos, Señor, para que verdaderamente caminen, Señor, aquel que está cojo, aquel que está ciego, aquel que está mudo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, que cuando le hablemos, Señor, pueda caminar, Señor, derecho, para que cuando le hablemos Él pueda ver, para que cuando le hablemos Él pueda oír, para que nosotros verdaderamente tengamos podamos hablar, Señor, que la mudez, Señor, ahora mismo se vaya, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor bendito, porque tú eres un Dios, Señor, de oportunidades. Tú eres un Dios de oportunidades, y mientras estamos vivos, Señor, tenemos la oportunidad, tenemos verdaderamente tu bendición, Señor. Aleluya. Para poder verdaderamente, Señor, cumplir ese propósito. Y si en este año, Señor, no fallecimos, Señor, ha sido por tu misericordia, porque tú quieres verdaderamente cumplir, Señor, y realizar, porque si tú, Señor, comenzaste, Señor, la obra en nosotros, tú la perfeccionarás y la llevarás hasta ese punto, Señor, en donde tú quieres que nosotros seamos, Señor bendito. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, me acerco ante ti, Señor, para desatar, Señor, en estos momentos, porque dice tu palabra que si desatamos, Señor, será desatado en los cielos, Señor. Y si atamos, Señor, será atado en este momento, Señor, con tu autoridad y en tu nombre. Que se desaten las bendiciones, Señor, tanto materiales como espirituales, para cada uno de nosotros que estamos aquí, para poder verdaderamente llevar este año que viene, Señor, con esas bendiciones, Padre Santo, y las atamos en cada uno de los que estamos aquí, Señor, conforme a tu propósito. Y desatamos ahora en estos momentos todo lo que nos ha estorbado, todo lo que hemos traído y que no hemos querido soltar, o no se ha soltado, Señor, o no nos hemos despojado. En ese momento que se suelten y las atamos allá en lo profundo del mar, allá, Señor, allá en los abismos, que se vayan para allá, Señor, allá sean depositados. Señor, desatamos, Señor, la salvación, Señor, de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de los que hemos estado, Señor, orando. En estos momentos se desata, Señor, esa salvación, se desata esa bendición, se desata, Señor, la salud para aquellos que están pidiendo, Señor, por familiares que están enfermos. En estos momentos que esa sanidad, Señor, sea desatada, Señor. Envía a uno de tus siervos, Padre Santo, para que oren por esos enfermos, de nuestros familiares o amigos que estamos orando, que están enfermos, porque dice tu palabra que nosotros, Señor, iremos y oraremos por los enfermos y sanarán, Señor. Señor, envía a tus siervos a cada una de las personas por las que nos tenemos aquí cerca, Señor, y que no podemos, Señor, evangelizar o hablarles, Padre Santo. Envía a tus siervos para que les hablen de ti, Señor, para que les llegue la invitación, Padre bendito. Y aquel, Señor, que tiene un corazón que no es tuyo, Señor, ahora mismo, Señor, te pido la operación, Señor,
de ese corazón y de ese espíritu que tú prometiste, Padre Santo, que nos darías un corazón de carne y un espíritu nuevo, y que escribirías en nuestros corazones tus mandamientos, tus preceptos, para verdaderamente seguirte y hacer tu obra, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de los que están, Señor, aquí, Señor. Gracias. Amén. Aleluya. ¿Cuántos entendieron el mensaje? Amén. Que esa palabra, hermano, quede atesorada en el corazón de nosotros, porque eso es lo que Dios quiere, que estos templos estén preparados para que Él pueda habitar en ellos. Así que siga orando por el hermano y no se me olvida el nombre de él, porque como él mismo dijo un día, no se le va a olvidar. Mario, buen día, buen día. Solo me acuerdo de su apellido, hermano, y para que ya el otro ya se me viene solo. Santo es el